¿Ya? Este examen incluso vino con dos preguntas teóricas y esta pregunta de acá. Esta pregunta yo la hice en esta ayudantía 3 veces porque tiene 3 formas de meter este examen el ingeniero y en las 3 le pueden meter una trampa. Ya, aquí vamos a ver esos 3 tipos de formas que pregunta el ingeniero. Veamos la pregunta. Una cierta carga toma 12 kilowatts con un factor de potencia de 70%. En el contrato de suministro de energía se aplica multa cuando el factor de potencia es inferior a 80%. ¿Qué capacidad tendrá el condensador que ha de utilizarse para evitar la multa si la tensión es de 600 voltios y la frecuencia de 60 julios sobre segundo? Ya, esa es la pregunta que da el ingeniero. Entonces, ya saben, ¿no? Ya sabemos cómo sacar datos, sabemos los símbolos, las letras, sabemos todo, digamos. Entonces empezamos a sacar los datos, ¿no? Aquí. Entonces aquí tenemos que vale una cierta carga de 12 kilowatts, ¿no? Cuando vemos watts, se refiere a la potencia. Ya aquí le puse, puede ser P o P sub A, en este caso le puse P nomás. Con un factor de potencia, sabemos que el factor de potencia es el coseno de phi, ¿no? Aquí nos da que un factor de potencia de ¿cuánto? De 70%. Entonces, un factor de potencia 1, ¿por qué 1? Porque aquí nos da otro, miren, otro factor de potencia, pero es inferior, dice, 80%. Por eso acá lo puse coseno de phi 1 o factor de potencia 1 igual al 70%. Aquí, después dice, ¿no? En el contrato de suministro de energía se aplica multa cuando el factor de potencia es inferior al 80%. ¿Qué capacidad? Va, 80%. Aquí está el coseno de phi 2, 80%. ¿Qué capacidad tendrá el condensador que ha de utilizarse para evitar la multa? Es si la tensión es de 600 voltios. Está pidiendo qué capacidad tendrá el condensador. Ahí está, el condensador, nuestra incógnita. Si la tensión es de 600 voltios, aquí está 600 voltios. Y la frecuencia de 60. Bueno, aquí no puse Julio, segundo, pues ya van a disculpar. Error. Esta es la frecuencia 60. Entonces, acá lo primero que ustedes van a hacer es convertir, obviamente, ¿no? De kilowatts a watts. Entonces, 12 kilowatts, vamos a convertir a watts. Entonces, ahí está, 12 kilowatts igual a 1 kilowatts, 1000 watts, ¿no? Entonces, eliminando, nos va a quedar en 12.000 watts. Ahora, la solución para este problema consiste que vamos a colocar estos cosenos. El primer paso, hallar la tangente 1 y la tangente 2. ¿Ya? La cual consiste el coseno de phi 1 igual al 70% y el coseno de phi 2 igual al 80%. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0,7 y a 0,8, ¿no? Sin el porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, aplicando el arcoseno, o sea, va a quedar que phi va a ser igual a ¿cuánto? 45,57 y phi 2, 36,87. Y de ahí lo que nosotros vamos a encontrar, ¿qué cosa? La tangente. O sea, la tangente de phi 1, ¿no? O sea, la tangente, por lo que hemos encontrado, 45,57, ¿ya? Va a ser igual, en este caso aquí, a 1,020. Y encontramos la tangente 1. Ahora, la tangente phi 2, que nos salió 36,87, va a ser igual a ¿qué? A 0,750. ¿Ya? Entonces, el primer paso ya lo hemos realizado, que fue mediante la coseno, mediante la calculadora, el 70% vale a ¿cuánto? O 70% sobre 100, o así, digamos, ¿no? Nos va a 0,7. Entonces ahí hacemos arco coseno, que nos va, o sea, despejando phi, digamos, nos va a salir que va a ser 45,57 y 36,87. Entonces ahí aplicando tangente, va a ser tangente phi 1 y tangente phi 2, me sale 1,020 y 0,750. Ya hicimos el primer paso de este ejercicio. En las preguntas que realiza el examen, en el examen de ingeniero, este ejercicio vale harto, por si acaso, ¿sí? Aclarar eso. El segundo paso consiste en hallar W.
Que W va a ser igual a ¿qué? A 2 phi por la frecuencia. Entonces reemplazando va a ser 2 por 3,14 por ¿cuánto? 60. Me va a dar igual a W a 376,81 julios sobre segundo. Ya, entonces paso 1 y paso 2 solamente son eso. Realmente en la paso 1 es aplicar lo que hacíamos casi en física 1, digamos, ¿no? El coseno, coseno, tangente y todo eso. No es cosa del otro mundo, digamos. Y el paso 2 es hallar W. Aquí W, ingeniero trabaja con un nombre distinto. No sé si este semestre explicó, pero ahorita le voy a decir después. Ya, no, yo no lo puse el nombrecito, no me acordaba muy bien el nombrecito. Ahorita lo voy a buscar y lo voy a decir. ¿Ya? Y acá solamente encontrar el valor de W. Y eso aquí, una vez encontrado el paso 1 y el paso 2, aplicas tu para un condensador tanto, se aplica esto, digamos, ¿no? Entonces, esa forma lo aplicamos. Entonces, el paso 3 es hallar el condensador. ¿Y cuál es la fórmula? Es el condensador igual a la potencia sobre W por en este caso sería nuestra tensión, ¿ya? Al cuadrado por la tangente phi1 menos la tangente phi2. Esa es nuestra fórmula para hallar que mi tensión va a ser igual aquí a W. Entonces, por eso aquí está W al cuadrado. Perdón, a B al cuadrado. ¿Ya? Perdón, mi tensión va a ser igual a B. Y aquí está B cuadrado, ¿no? Hago este cambio de variable. Y decimos entonces que mi condensador va a ser igual a ¿qué? ¿No? Va a ser a 12.000 sobre 376,81 por 600 al cuadrado. Por, entre paréntesis, la tangente phi1 nos dio un valor, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era 1,020 menos 0,750. Esto metiendo en la calculadora nos va a dar 2,3885 por 10 a la menos 5 nos va a dar. ¿Ya? Esto va a estar en relación con la frecuencia. ¿Sí? Ahora, esto no le gusta al ingeniero que lo coloque en la parte de ingeniero López, que es relativo, truncado, simétrico, asimétrico, después van a ver Newton, Raphson, bisección y toda esa cosita numérico, ¿verdad? O lo que esté en numérico es muy la materia, te va a encantar, van a ver. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos lo que es el error, el método truncado, la cual simplemente es llevarlo así a número, ¿no? Que va a ser igual a 0,0000238 en frecuencia. Y nada más, ¿ya? Nada más el ejercicio. Esta es la formita para el condensador y solamente son 3 sencillos pasos. ¿Y cuánto vale esta pregunta en un examen? Esta pregunta vale 30, 40 vale. ¿Por qué? Como le dije que en verano pasó lo mismo, entonces el ingeniero preguntó esta pregunta, no esta pregunta, no, en otra forma, pero igual similar a esta, y la hizo valer esta 30, y las dos teóricas 30 también. Ahí estaban los 60 con el ingeniero, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo y forma de cómo se haría este ejercicio. Ya se dan cuenta, ¿no? Que el ingeniero solamente dio la pregunta y ustedes qué hicieron, sacaron sus datos, convirtieron, eh, encontraron el coseno de phi, encontraron phi y la tangente, ¿no? Y después el paso 2, hallar B, y el paso 3, hallar el condensador. Ahora, ¿cuál sería la manera de que el ingeniero pueda tomar este examen, pero diferente? Aquí tenemos la pregunta de vuelta, ¿no? La misma pregunta. Aquí están los datos. Ya sacamos los datos, ¿no? Ahí está simplificado. Y ahí estamos colocando el coseno de phi1, el coseno de phi2, el seno de phi1 y el seno de phi2. Ahí estamos colocando phi1, phi2, ¿no? Aquí pueden verlo, phi1, phi2, phi1, phi2, la tangente 1, la tangente 2, la tangente 1 y la tangente 2. Así tal como lo ven ustedes, obviamente sin los datos, pregunta al ingeniero en el examen. Esto que estoy así haciendo como un cuadro, ¿no? Alrededor, con el puntero del mouse.
Esto Auxiliar te mete del último ingeniero no en sería en el tangente examen, en 2. la hoja de tus- ¿cierto? Ahí. Mira, mira. Para la pregunta, listo, ¿no? Tangente Fido. Ya está. Vuelvo a decir, ya, ahora sí. Entonces, este es otro modelo de examen de una forma diferente. ¿Ya? El ingeniero te da la pregunta y te va a dar esto de acá. Coseno de phi 1, coseno de phi 2, seno de phi 1, seno de phi 2, phi 1, phi 2, phi 1, phi 2 y tangente phi 1, 2, 1 y 2. ¿Por qué les da ya dados más así, o sea, puestos los cosenos y los senos? Porque el ingeniero, ¿y por qué les puso seno para empezar, digamos, no? Es que muchos piensan que, como les digo, ustedes van a trabajar con estos dos y no sé, digamos, pueden sumarlo, pueden decir que este es mayor que el otro, o cosas por el estilo así, digamos, ¿no? Y este fue el examen que preguntó el verano, en verano, ¿ya? Yo a los chicos he enseñado, como les expliqué ahorita, el anterior ejercicio, les expliqué así a los chicos en la ayudantía, pero en el examen metió esta pregunta, como dice el ingeniero, como dice Paco, no esta pregunta putilla, dice, ¿ya? Esta pregunta de esta manera. Oh, yo en ese tiempo iba a controlar los exámenes. Entonces, y el ingeniero salía de clase, pues. No y yo con Rodrigo y otros hermanos que íbamos a controlar, los de álgebra 1, de electrotecnia, de la poli, y yo y Rodrigo, ¿no? Entonces me decía, Brian, ¿cómo es esto? ¿Por qué puso seno? Digamos, ¿no? Entonces, para mí igual fue sorpresa porque no sabía yo, pero lo leí bien, entonces, basado a la teoría, digamos, siempre nosotros trabajamos con el factor de potencia, y el factor de potencia, ¿qué es? Al coseno de phi. Entonces, el ingeniero solamente puso el seno como para confundirlo, despistarlo, o sumar, o cometer un error en esa parte. Entonces, yo a los chicos les dije, hay en su coseno de phi y seno de phi de cada uno, también acá los phi y las tangentes, pero ustedes van a trabajar con los cosenos, porque trabajando con los senos le va a salir un valor pequeño y negativo, en algunos casos, no estoy diciendo. Entonces, y los chicos trabajan con los cosenos de manera como decimos la ayudantía. Entonces, eso fue lo que hicieron los chicos. Trabajaron con los cosenos 0,7, 0,8, 0,7, 0,8. Después que hicieron, encontraron phi 1, phi 2, phi 1 y phi 2. ¿Ya? Ahora en la tangente igual encontraron tangente 1, tangente 2, tangente 1 y tangente 2. ¿Por qué le decía que iba a salir negativo? Porque la tangente 2 es mayor a la tangente 1 en la parte de lo que es seno. Por lo tanto, al reemplazar en mi fórmula de hallar el condensador, me iba a salir un valor negativo. Entonces, por lo tanto, con los chicos, les expliqué la identidad, trabajen con coseno. Entonces, todos los chicos empezaron a trabajar con coseno y hablaban fuerte, pues hasta yo le escuchaba. ¿Cuánto salió? Me salió 2,38. Ay, ahora a mí me salió 2,38. Y así fue susurrándose ese. Cosa que en este tiempo el auxiliar de isostática 1, Jesús Delgado, él pasó con 95 esta materia. Las que fueron, bueno, todos están con Solís, pero algunos sé que fueron de Jesús. No, entonces, esta es la única diferencia o maña que mete el ingeniero, nada más. Después es la misma cosa. Solamente va, obvio, que cuando haces tu desarrollo solo vas a trabajar con el coseno, nada que ver con el seno, ¿ya? Solamente aquí encontramos sus valores, pero no trabajamos con el seno, ¿ya? Trabajamos con el coseno. Entonces, de vuelta, hallamos aquí, hallamos lo que es el obviamente no W, el condensador con su formulita aplicada, hacemos cambio variable, reemplazamos los valores y hallamos el condensador, pero aplicando el método truncado, por relativo, mejor dicho,
encontramos el valor de coseno, ¿no? Que es a las 0,0000238 de frecuencia. Y ya está. Esa es la segunda forma que mete el ingeniero en el examen y que metió en el verano. Vuelvo a recargar. Ahora, ¿cuál es la tercera forma que mete esto el ingeniero? Es lo mismo. Esta es la pregunta de examen, los datos, y ya te lo da el ingeniero calculado. Ya te lo da calculado. Ahora, aquí no puse el comentario, pero el comentario decía, elija el valor correcto, o elija la opción correcta. A ver, firme. Elija la opción correcta, decía. Obviamente que no decía acá, ¿no? Decía aquí abajito. Elija la opción correcta. Ya lo dio aquí calculado ya. Y con esa palabra, elija la opción correcta. Entonces, los chicos no sabían cuál agarrar, esta o esta acá. Peores eligen, ¿no? La gente, aquí igual está el error, van a disculpar, pero ya no cambiarlo. La gente phi 2 va a ser mayor que 1 y va a ser negativo, por lo tanto, agarramos el coseno. Y además, en toda deducción, siempre vamos a trabajar con el coseno de phi, ya que ese va a ser el factor de potencia que va a estar relacionado con la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia total, también con la potencia aparente. Entonces, siempre va a estar relacionado con el coseno de phi. ¿Ya? Entonces, aquí usted, digamos, puede decirse, trabajé con el coseno de phi 1 y coseno de phi 2 como una respuesta y después colocas el desarrollo. Paso 1, en este caso es mi paso 2, pero si me hubiera dado así, sería mi paso 1, hallar W, y paso 3, paso 2, perdón, hallar el condensador. Y lo mismo se hacía. ¿Ya? Entonces, estas son las tres formas que puede preguntar el ingeniero este examen acá. ¿Ya? La cual, así como ustedes lo ven, wow, cortito, chiste o como quieran llamar, no crean que se confunden. Se confunden los chicos. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado en esa parte ustedes. Entonces, ya hemos visto entonces aquí una pregunta de las tres formas que puede llegar a preguntar al ingeniero. Puede ser que este le pregunte a ustedes con dos preguntas teóricas. Y como le dije, ¿no? Las preguntas teóricas se le va a pasar el día miércoles. Eso le expliqué a los chicos para los que entraron último. El día miércoles va a pasar las teóricas con dos modelos de examen. Sorpresa. Que vamos a ver qué pasa con el viernes, ¿no? Entonces, si hay pregunta, duda, me la dicen y si no, continuamos, ¿sí? Pero estas son las tres formas que puede preguntar esta pregunta el ingeniero en el examen. Y como lo ven, no es complicado, es súper fácil. Y esto además, ¿saben por qué lo pregunta y le hace valer un valor alto en la nota del examen? Porque esto el ingeniero no lo enseña en clase, ya no le enseña en clase. ¿Y qué pasó en un semestre cuando preguntó? Se acercaron varios compañeros y le dijeron, ingeniero, ¿usted por qué preguntó esto si no enseñó usted en clase? Y ahí viene, ¿cuál fue su respuesta del ingeniero? A ver, ¿tiene la hojita que le he dado a ustedes con las preguntas para que practiquen? Claro, ingeniero, le digo, tráigamelo. Les trajo. Si es que ustedes lo tienen la hojita también por foto, van a ver que en la primera parte de la hoja hay un problema. Si se dan cuenta, hay un problema. Y en ese problema habla de motores y condensadores. Y ahí está picado paso 1, paso 2 y paso 3. Y abajito aquí dice práctico, o ejercicio resuelto, o ejercicio planteado. Y comenzamos con el 1, 2, 3 hasta el 20 y tanto. Aquí está compañero, dice. La cosa es que usted practicó lo otro, pero no se fijó el de acá arriba. De ahí lo saqué, las agarré, ¿no? Entonces, así las agarré como cuando le entra agarró a Blooming, ¿no? Así le agarré a ustedes. Y los chicos, pues, pucha, ingeniero, pero ¿cuánto vale este? En este caso, preguntó esta pregunta, ¿no? En verano preguntó esta pregunta y dos teóricas. En esta clase preguntó esta pregunta y dos ejercicios. Y esta valía 10 y la otra valían 5 y 5. Entonces se dan cuenta, ¿no? Que yo sé que ustedes capaz ni lo han visto esto, o capaz lo han mirado y no lo tomaron atención y se vieron más a los ejercicios, pucha, es harto, o lo que han practicado. Pero es eso de ahí, y es porque el ingeniero lo toma porque les da ahí en su hojita, en este caso le pasó foto al grupo,
y ustedes no lo miraron capaz o no lo toman atención, pero más que todo se toman atención a lo que es el práctico, pero no al ejercicio resuelto que está en la hoja. Obvio que en la que está en la hoja es diferente, pero son las mismas pautas y normas como está realizado acá, lo que hicimos ahorita. Entonces, ese puede ser que le tome esto a usted el ingeniero, digamos, ¿no? Ya que no enseñó, pero le puede tomar este de acá. ¿Sí? Entonces ya saben, bueno, las tres formas que puede preguntar el ingeniero a ustedes. ¿Ya? Ahorita se va a cortar el tiempo. Apenas que se corta, vuelve a entrar, por favor, ¿sí? Creo que tenemos ya 1 minuto o 2, creo. O ahorita se va a cortar capaz. Entonces, apenas se corten, vuelven a entrar. ¿Sí? Entonces, ya vimos ya el primer problema planteado de tres formas distintas. Ahora vamos a ver el otro problema, otro modelo de examen. ¿No? Acá está la pregunta. En una caja de distribución, dice, ¿no? Se instalan tres instrumentos. Amperímetro, que mide 40 amperes, voltímetro de 110 voltios y fasímetro de 2 kilowatts. Dice, hallar Z, hallar L, hallar XL, hallar S, hallar coseno de phi o factor de potencia, hallar Q, hallar B sub L, hallar B sub A, si la carga es inductiva. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta, no? Yo a ustedes les decía, el ingeniero, o sea, todo lo que hemos visto más hasta ahorita de esta primera ayuntía, hemos visto ejercicios sencillos, ¿no? Encontrábamos solo una incógnita, dos incógnitas o hasta tres. Pero aquí miren, ¿cuántas incógnitas nos da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas hay, chicos. Ya, entonces lo que yo les explicaba a ustedes, ¿no? ¿Se acuerdan que las formulitas que hemos visto anteriormente les decía, esta forma ustedes lo van a ver seguido, les decía, ¿no? Y les va a servir mucho cuando hagan un modelo de examen. Y este es un modelo de examen, ¿ya? Y esta pregunta aquí, le voy a decir cuánto vale cuando resolvamos el ejercicio, ¿ya? Ahora, aquí la pregunta es esta igual. El amperímetro dice que mide 40 y el voltímetro 110. Acá el fasímetro no había, era batímetro, 2 kilowatts. ¿Ya? Entonces ahí también el ingeniero les agarró en curva a los chicos. ¿Por qué puso fasímetro? ¿Qué es fasímetro? Otros se dieron cuenta porque batímetro está en relación a la potencia y la potencia está en relación a watts, ¿no? Y otros no se dieron cuenta, solamente trabajaron con el amperímetro y el voltímetro, pero no hicieron con esto, ya que el fasímetro fue algo nuevo para ellos, pero no se dieron cuenta que estaba en relación a qué, a kilowatts. Entonces, por lo tanto, aquí asumíamos que fasímetro va a ser igual a qué, a P, a la potencia. Entonces, aquí ahora yo lo puse con fasímetro, ¿ya? Entonces, aquí que puede preguntar puede ser fasímetro o batímetro, ¿ya? En este caso yo lo puse fasímetro, ¿sí? ¿Que vale cuánto? 2 kilowatts. Y aquí ya nos pide, ¿no? Encontrar todas estas incógnitas. Y una encontremos una incógnita, su respuesta va a ser para la otra. Y de esa su respuesta para la otra, y así sucesivamente, hasta encontrar todas las incógnitas que nos plantee o que nos pregunta la pregunta, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta pregunta está ligada con la pregunta de la anterior que hemos realizado anteriormente, el ejercicio. Está ligada, entran juntos. ¿Sí? El tiempo ya se va a cortar, entonces voy a... ¿Qué vale el voltímetro? ¿Cuánto? 110, aquí otro error, ya dejémoslo ahí. Tenemos ahí la potencia que vale 4 kilowatts. La incógnita, entonces vamos a ver acá, ¿ya? ¿Cuál es el nombre de Z? A ver, ¿cómo se llama Z? ¿Alguien me dice, por favor? ¿O qué representa Z? Porque la pregunta teórica entra eso. ¿Qué significa Z? ¿Qué significa P? O sea, eso pregunta. ¿Qué significa Z? Yo les explicaba en la Auxiliar, ayuntía. no, no se ve todavía su pantalla, no sé por qué me está saliendo así. ¿No te compartí en pantalla todavía? Dice empezar. ¿Aparece la incógnita? Ya, eso sí seguro. Entonces la incógnita, ¿no? ¿Qué representa Z? ¿Quién me dice? ¿O qué vale Z?
Tu examen es el viernes. Ya, es impedancia, ¿sí? Z se llama impedancia. La segunda incógnita que es R. A usted le dije que puede ser R o R sub A. Ya, aquí lo puse en género como R. Ya, entonces es la resistencia activa, ¿sí? X sub L. ¿Qué representa X sub L? Es la reactancia inductiva. ¿Pueden ver la pantalla? Mm, Sí, se ahorita, puede ver. recién. ¿Se sigue viendo? Sí, sí, está bien. Vamos a tener otra grabación, vamos a comenzar de cero. Listo. Ahí. Ahí, ahora sí. Ahora se ve. Ya. Nos quedamos aquí en la incógnita. S significa la potencia activa. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Coseno de phi, el factor de potencia. Q es la potencia reactiva. B sub L es la autoinducción. Y B sub A, que es la caída de tensión activa. ¿Ya? Esas son las incógnitas, chicos, que tenemos que pillar. ¿Sí? Entonces vamos con lo primero. La gráfica. Ahí está mi tensión. En este caso sería mi voltímetro, mi amperímetro. En este caso, mi reactancia inductiva, mi resistencia activa, mi voltímetro, el voltímetro que está conectado a los bornes acá arriba, y mi corriente, ¿no? Que va a circular por todo. De esa manera va a circular mi corriente. Y también por los que están devanados. Ahí pueden ver entonces que circula mi corriente. Entonces esa sería mi gráfica para este problema o para esta pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es la solución? Va a ser hallar la impedancia. Ya saben, ¿no? Que para hallar la impedancia de esta gráfica de acá es basada ¿a qué? A la corriente alterna. Que va a estar en función a qué? A la tensión, a la corriente y a la impedancia. La cual va a ser mi tensión igual a la corriente por la impedancia y mi potencia activa a la corriente al cuadrado por impedancia. Pero no tenemos en este caso nuestra potencia activa está como incógnita, ¿no? Entonces aplicaríamos la fórmula de arriba. Ahí está mi fórmula. Despejando Z, o sea, la impedancia. Y repasando mi dato va a ser igual de 110 sobre 40. Mi impedancia va a ser igual a ¿cuánto? A 2,75 ohmios. Y encontramos un valor. El primero ya está encontrado ya. El segundo valor que nos dice, la resistencia activa nos dice. Entonces, hallar la resistencia activa y colocamos ahí que tiene la relación con ¿qué? Con la corriente continua. ¿Llevaste relación en qué? A la tensión, la corriente y la resistencia activa, ¿no? La cual vamos a tener que va a ser mi tensión, o sea, mi voltímetro igual a qué? A mi corriente, que ahora mi amperímetro, por la resistencia activa. Y también potencia total o activa igual a resistencia activa por la corriente al cuadrado, o mi amperímetro al cuadrado. Pero también tenemos como incógnita la potencia total o activa. Entonces, va a ser mi voltímetro por la resistencia activa. Esa forma vamos a aplicar. A ver, un ratito.
claro. Nos dio el valor de la potencia total, ¿no? Me estaba confundiendo. El valor era de 4, ¿no? 4 kilowatts. En este caso va a ser el error mío, digamos, ¿no? Me lo diré que me dio el valor, la verdad. Entonces aquí aplicamos en este caso el 4 kilowatts, ya que es de la potencia total activa. Entonces aplicamos la fórmula, va a ser la potencia total activa igual a resistencia activa por el amperímetro al cuadrado. Despejando, la resistencia activa va a ser igual a 4000 sobre 40 al cuadrado, que me va a dar esto igual a ¿cuánto? A 2,5 ohmios. Y encontramos el primer valor de la resistencia activa, basado con la corriente continua, ¿no? A la deducción que hicimos. Entonces, el otro punto decía hallar X sub L. ¿Y qué era X sub L? Era la reactancia inductiva. Entonces, vamos a aplicar entonces este fórmula también que he explicado a ustedes. La resistencia o reactancia inductiva, que va a estar en función con la impedancia, la reactancia inductiva y la resistencia activa, ¿no? Entonces, ahí está nuestra formulita, aplicando Pitágoras y despejando X sub L, me queda que va a ser impedancia al cuadrado menos resistencia activa al cuadrado, y X sub L aplicando raíz y reemplazando los datos me va a dar que a 1,15 ohmios. Y ya está. Ya hemos encontrado los 3 primeros valores. El otro valor nos pide ahí S. ¿Y qué era S? La potencia activa. Y esta fórmula conocidísima, ¿no se acuerdan? La potencia activa igual a la corriente por la tensión. Ahí tenemos entonces, va a ser igual mi potencia activa igual a 40 por 110. Esto me va a dar un valor de ¿cuánto? De 4400 de voltios a ampere. Ya encontramos otro valor. Ahora, después nos piden hallar el coseno de phi, y ustedes ya se la saben esa fórmula. El coseno de phi es igual a la potencia total o activa sobre la potencia activa. ¿Ya? ¿Tenemos datos de la potencia activa? Lo tenemos, 4000. ¿Tenemos datos de S? Claro, es lo que hemos pillado ahorita. Reemplazando los valores, me va a dar igual a ¿cuánto? 4000 sobre 4400 me da un valor de 0,90. Y como sabemos que coseno es adimensional, no tiene unidad. Y hemos encontrado ya 5 o 6 puntos, si no me equivoco. Ahora vamos a encontrar lo que es hallar Q. ¿Y qué es Q? La potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva va a ser igual a ¿qué? Aquí va a ser igual a la potencia activa y la potencia activa. Mi fórmula va a ser igual entonces más la potencia total activa al cuadrado, ¿no? Despejando la potencia activa, va a quedar igual que la potencia activa al cuadrado va a ser menos la potencia total activa al cuadrado. Entonces, aplicando también raíz cuadrada, 4400 al cuadrado, menos 4000 al cuadrado, me va a dar un valor de 1833,03. En este caso, aquí un error era voltios ampere, vamos a descubrir por esto acá, voltios ampere. Entonces, ¿cómo sé que hasta ahorita lo que yo estoy haciendo está bien? Van a haber casos que cuando ustedes les pregunten este ejercicio al ingeniero, a ustedes si les sale la raíz negativa, entonces uno de los que han encontrado sus incógnitas está mal. Porque no le puede salir en una raíz negativa, no le va a salir más terror, digamos. Entonces ahí se van a dar cuenta de que lo que están aplicando está mal. En este caso a mí me está saliendo correctamente, ¿no? Me está dando los valores, digamos. No hay nada negativo, nada raro, digamos. Entonces estamos yendo por un buen camino. Vamos entonces a hallar entonces la B sub A. ¿Y qué es B sub A? Es la tensión activa. Entonces va a ser la cantidad de tensión activa por la resistencia activa, ya lo hemos encontrado hace rato, más la corriente, ¿no? En este caso, ¿qué sería? El amperímetro. Aquí creo que era por... Vamos a ver esto. Todo esto acá, estas dos preguntas acá lo hice a las 5 de la mañana, lo hice yo recién. Estaba haciendo mi proyecto y no pude. Estaba con sueño, ahí debe ser el error.
Entonces aquí vamos a encontrar ahora la autoinducción, que es B sub L. Entonces aplicando aquí la caída de tensión, va a ser igual a la tensión por la autoinducción y la caída de tensión activa. Aplicando Pitágoras, que va a ser igual mi tensión, o sea, en este caso sería mi voltímetro al cuadrado, igual a la caída de tensión activa al cuadrado más la autoinducción al cuadrado, ¿no? Despejando autoinducción y repasando los valores de 110 al cuadrado menos 100, me dará un valor de ¿cuánto? De 45,82 voltios. Entonces, ahí estaría ya resuelto mi problema. ¿Ya? Se dan cuenta que estaba larguito y ustedes cuando hagan esta pregunta, si ya tocaste el día viernes, traten siempre de hacerlo con su gráfica. Como hemos visto en la con su gráfica, traten de hacerlo. ¿Ya? Y siempre le van a dar valores, o sea, que les salgan respuestas, no le puede salir mate error. Si sale mate error ya es un claro ejemplo que lo que han pillado está mal o han aplicado mal su fórmula. ¿Ya? Ya deben tener ustedes también su formulario hechito ahí preparado. Deben tenerlo ya, por si acaso. Y esta pregunta acá, ¿cuánto vale? Vale 5 puntos. Solamente vale 5 esto acá, ¿no? Pero ahora que su examen vale 50, puede ser que valga esta 10 y otra 10. O la cosa que ambas sumen 25 y otra 25 los 50. O estas sumen 10 y 10 y la 30 sea la teórica o instalación eléctrica, ¿no? Entonces ahí hemos visto ya este ejercicio completo. Es una pregunta no tan clásica, por eso lo hace más atrayente, o sea que puede entrar en su examen el día viernes. ¿Sí? Y se dan cuenta, son las fórmulas que hemos visto anteriormente, las mismas fórmulas, con la misma gráfica. Puede ser que esta sea nueva, ¿no? Que es la caída de tensión activa, pero todas hemos visto lo mismo, coseno de fila, impedancia, potencia activa, reactiva, autoinducción, caída de tensión activa, o sea, las mismas, ¿no? Entonces es fácil aprenderse esta fórmula, digamos, ¿no? Entonces hemos hecho ya hasta aquí dos preguntas de modelo de examen, la cual fue la primera en las tres formas distintas, y esta acá, ¿no? Que es bien larga y no vale muchos puntos. Raro, ¿no? Entonces vamos a hacer otro, ¿ya? Esta acá puede ser que entre, es más mi certeza esta. Y es lo que le expliqué en la ayudantica, tanto en la primera como en la segunda, ¿no? Ya que les expliqué con las gráficas de conexiones en serie, en paralelo, motores, generadores y todo lo demás. Y esta se basa en esto aquí. Dice, dos conductores con resistencia activa de 6 ohmios y 5 ohmios y reactancia inductiva de 3 ohmios y 8 ohmios están conectados en series. ¿Qué tensión hace falta para aplicar que el circuito pase una corriente de 4 amperes? O sea, dice, ¿qué tensión hace falta aplicar que el circuito pase una corriente de 4 amperes? No sabemos cuál va a ser el valor de E, ¿no? ¿Qué tensión se va a aplicar? Dice. Entonces, esa es nuestra incógnita, la tensión. Entonces, sacamos los datos. Ahí tenemos la resistencia activa 1, que vale 6 ohmios, y la resistencia activa, aquí vale a 2, vale a 5, vale, fue por error. Aquí vale entonces la reactancia activa 1, que vale 3, y la reactancia activa 2, que valía 8, ¿ya? O era 2 era, vale, por error. La corriente que vale 4 amperes, y nuestra incógnita, que es la tensión. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, yo aquí voy a hacer un cambio variable, que mi tensión va a ser igual a mi caída de tensión. Mi tensión igual a mi caída de tensión, ¿ya? Y sabemos que mi tensión era igual a ¿qué? A mi corriente por mi impedancia, ahí por Z. Ahora va a ser U igual a I por Z, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica? Va a ser conexión en serie, ¿no? La misma pregunta es la que dice, ¿no? Están conectados en serie. Y ahí está, ¿no? Es lo que hicimos en la primera ayudantía, ¿se acuerdan, no? Cuando explicaba en serie en paralelo, aquí estamos en serie. Ahí están los bordes, la lactancia inductiva 1, resistencia activa 1, lactancia inductiva 2, resistencia activa 2. Ya aquí creo
¿ya? Ahí está, miren, con la corriente que circula, ¿ya? Esto de aquí está en relación, ¿saben ustedes o se acuerdan que cuando aplicamos Pitágoras nos ve que está en función con la impedancia, la reactancia inductiva y la resistencia activa, está en relación con la impedancia, o sea, con Z. Entonces, esto va a ser para 1, que va a ser Z sub 1, y esto de aquí va a ser otro, que va a ser Z sub 2. Entonces, nosotros tenemos que encontrar estos dos valores acá, ¿no? Ya que la pregunta nos da ambas con distintos valores, entonces vas a encontrar la impedancia 1 y la impedancia 2, para así poder nosotros realizar el análisis, realizar la solución del problema. Esta es la gráfica que les mostré. Dice, entonces yo puse hallar Z, o sea, la impedancia, con esta formulita acá, ¿no? Ya se la saben ustedes ya. Entonces, va a ser igual a impedancia 1 igual a resistencia activa al cuadrado más la reactancia activa al cuadrado, igual, y mi impedancia 2 va a ser igual a mi resistencia activa al 1, o sea, en este caso 2, digamos, perdón, lo puse, al cuadrado más la reactancia activa 2 al cuadrado. ¿Ya? Igual. Reemplazando entonces directamente los valores, aquí no, por eso no puse aquí al cuadrado, porque directamente lo iba a reemplazar. Va a ser igual a 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y el otro va a ser igual a 5 al cuadrado menos 8. ¿Ya? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 6,708 ohmios para la impedancia 1 y el otro va a ser a 9,434 ohmios, la impedancia 2. Ya hemos encontrado entonces la impedancia de... Ahora vamos a hallar U, ¿no? ¿Por qué U? Porque aquí decimos, ¿no? Hicimos un cambio de variable, que va a ser mi tensión igual a U. Entonces llamo U. Y no, yo decía, ¿no? Que ahora U va a ser igual a ¿qué? A la corriente por la impedancia. Y encontramos la impedancia, miren. Acá está. Vamos a decir que mi caída en tensión 1 va a ser igual a ¿qué? A 4, ¿no? Porque nos dice que es una corriente de 4 amperes. 4 por la impedancia 1. ¿Cuánto es la impedancia 1? 6,708. Esto me va a dar ¿cuánto? 26,833 voltios. Ahora, y mi caída de tensión 2 es igual a 4, corriente es 4, vuelvo a decir, por la impedancia 2. ¿Cuánto vale? La impedancia 2, 9,434. Esto me da un valor de 37,736 voltios. Y encontramos aquí ya U. Y ahorita vamos a ver eso, para qué nos va a servir esa red de tensión, o sea, lo que hemos hecho cambio variable. Una, hemos encontrado la caída de tensión 1 y 2. Vamos a encontrar el valor de pi1 y pi2, o phi, mejor dicho. Entonces aplicamos la formulita, ¿no? La resistencia o reactancia inductiva de Z, X sub L y R sub A. Acá son dos gráficas, pero aquí le puse solamente una como en general. Donde va a ser mi coseno de phi, o sea, este acá, donde está mi alfa, va a ser coseno, y aquí, a la adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, ahí le puse la resistencia activa 1 y la impedancia 1. Y acá puse el otro. El coseno de 2 igual a la resistencia activa 2 sobre la impedancia 2. Reemplazando los valores va a ser igual a phi1 igual al coseno de 6 sobre 6,708. Esto me da un valor de ¿cuánto? De phi1 va a ser igual a 27 grados. Y acá el phi2 va a ser igual entonces al coseno de menos 1 a 5, resistencia activa, perdón, 2 a 5 sobre la impedancia 2, que vale 9,434. Y me da eso un phi, en este caso era un phi2, era de 58. Entonces, todo lo que hemos encontrado fue para hacer esta gráfica. Aplicar simplemente vectores, ¿no? Ahí tenemos esta gráfica. Y esta aquí va a tener relación a B y ver esta tensión a la tensión, son a la tensión en voltio, y la otra a la corriente, ¿ya? Trazamos aquí una recta
casi 45 grados, pongámosle, la cual aquí va a salir otra recta que va a estar y otra recta por acá. ¿Y qué son esos nombres? Esa recta de esos nombres. Esta va a ser mi calle de tensión 1, esta va a ser mi calle de tensión 2. Ahora aquí aplicamos recta paralela, ¿no? O sea, a la otra, digamos, ¿no? Y voy a aplicar de aquí, bueno, en este caso lo hice al revés, porque tiene que ser primero esta de aquí aparecer y después la de acá, ¿ya? Va a aparecer primero esta de aquí y después la de acá. Mire, esta tiene que aparecer segundo y esta tiene que aparecer primero. Ahí un pequeño error, ¿ya? Este era primero y después este, porque era a la paralela de esta de acá y este era segundo a la paralela a la que hay tensión 1, ¿ya? Entonces, lo hice al revés, manico. Pero así sería paralela, trazada. Y este punto aquí, ¿qué se va a llamar? Va a ser, dijimos, ¿no? Que mi calle de tensión va a ser igual a qué? A la tensión, ¿ya? Entonces, mi calle de tensión 2 está en relación a qué? A la autoinducción 2. Y aquí va a ser igual a la calle de tensión activa 2, ¿ya? Y aquí entonces va a ser lo mismo. Va a estar en relación con la autoinducción 1 y aquí abajo con la, con la calle de tensión activa 1, ¿ya? Entonces, por eso encontramos estos valores acá. Ahora, ¿por qué encontramos los ángulos? Porque según nuestro ángulo, vamos a ver si, o sea, de cuánto es el, para colocar esta recta acá. Entonces, la primera es referente a la calle de tensión 1. ¿A qué? A phi 27, ¿no? ¿Se acuerdan que phi nos salió, o sea, phi 1 nos salió igual a 27? Y aquí nos salió la segunda, phi 2, bueno, aquí bueno, la puse, otro, y 58, ¿ya? Entonces, aplicado esto acá, vamos a aplicar lo que es coseno y seno, ¿no? Lo que son rectas verticales son seno y lo que son rectas horizontales son coseno. Entonces, vamos a decir que B sub L1 va a ser igual a qué? A la calle de tensión 1 por seno, ¿no? Está en vertical, por lo tanto, por seno de qué? De phi 1. Y el otro, la autoinducción 2, va a estar la misma relación con qué? Con la calle de tensión 2 por seno. ¿De cuánto el ángulo? De 58. O sea, de phi 2. El otro va a ser entonces a la calle de tensión activa en relación a la calle de tensión 1 por el coseno, ¿no? Porque está en forma horizontal. Entonces, por eso trabajamos con el coseno. Y ahora el otro es la calle de tensión activa 2, que va a estar en relación, en este caso, va a ser igual a la calle de tensión 2 por el coseno de phi 2. En este caso era, aquí va un pequeño error, tengo que corregir eso. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a 26,832, o sea, lo que nos salió, no ve el valor de calle de tensión 1, ¿no? La que fue la relación de la calle de tensión igual a la corriente por la impedancia que habíamos encontrado. Ese valor lo trasladamos acá y va a ser multiplicado por el seno del ángulo que nos dio. Aquí va a ser igual a 27,606, lo mismo que encontramos hace rato, la calle de tensión 2 por la corriente por la impedancia 2. Aquí está el no voto. Vamos a multiplicarlo por el seno de cuánto? De 58. Y para el otro caso va a ser el seno a la 20. 58. Esto multiplicando nos va a dar un cierto valor. ¿Ya? ¿Y cuál? 26,132 por el seno de 27 va a ser igual a 12,18 voltios. 37,726 por seno a la 58 va a ser igual a 32 voltios. Y el 26,832 por coseno de 27 va a ser igual a 26,90. Y el 37,726 multiplicado ahora por coseno de 58 va a ser 14,21 voltios. Entonces, una vez encontrado todo esto acá, vamos a hacer la sumatoria de ambos. Entonces, allá acá
la autoinducción total y la caída de tensión activa total. Va a ser entonces la autoinducción total igual a B sub L1 más B sub L2. Y la tensión activa total va a ser igual a B sub A1 más B sub A2. Reemplazando ahí los valores, 12,38 más 32 para lo que es la autoinducción total, y para lo que es la caída de tensión activa va a ser igual a 23,9 más 14,21. Esto va a dar un valor de ¿cuánto? De 44,18 voltios y el otro de 38,11 voltios. Entonces, aplicando acá lo que habíamos dicho, ¿no? Que la tensión va a ser igual a la caída de tensión. Aplicando acá entonces Pitágoras, va a ser igual mi autoinducción total al cuadrado más mi caída de tensión activa, perdón, al cuadrado, ¿no? La autoinducción total al cuadrado más la caída de tensión activa al cuadrado. Repasando los valores ahí, me va a dar mi tensión, que va a ser igual a 55,35 voltios. Entonces, por mi conexión en serie, ¿no? Que estaba en forma horizontal, esto es lo que va a circular por esa parte, ¿ya? Si se dan cuenta, en este caso no hicimos aplicar las fórmulas que sabíamos ver anteriormente. Acá aplicamos un poco de vectores, física 1, para poder encontrar qué cosa, solamente la tensión. Y en este caso es lo mismo cuando se hace con una paralela. Son los mismos pasos que se hace. Solamente que llegaría a variar la gráfica. Nada. ¿Ya? Entonces, este modelo de examen que va a entrar, más seguro va a entrar este de aquí. ¿Ah? ¿Ya seguí? ¿Sí? ¿Cuál es la indicación del voltímetro conectado a los bordes? La resistencia activa de vanado es igual a 100 ohmios y la resistencia activa es de 8 ohmios y la corriente que pasa por las espiras del vanado es igual a 5 amperes. Esta es la otra pregunta ligada al primer ejercicio y al segundo ejercicio que hemos visto anteriormente. Y esta aquí vale igual 5 puntos. ¿Ya? Entonces sacamos los datos. Ahí tenemos que vale 8, mi corriente que vale 5, mi tensión, la incógnita, aplicando mi gráfica, ¿no? Mi corriente, ahí aplicado entonces sería mi voltímetro, porque dice que está conectado, o sea, ¿cuál es la indicación del voltímetro conectado a los bornes? Entonces son los bornes que está conectado ¿a qué? A un voltímetro, dice, ¿no? Y voltímetro es igual ¿a qué? A mi tensión. Ahí está mi corriente que vale 5 amperes, mi reactancia activa 6 ohmios y mi resistencia activa 8 ohmios. La corriente que va a circular, aquí me falta que circule por el voltímetro, ¿sí? La forma de aplicar entonces va a ser mi resistencia o reactancia inductiva, ya saben, ¿no? Un triángulo que va a estar en función de la impedancia, la reactancia inductiva y la resistencia activa. Mi fórmula entonces va a ser ahí, la impedancia al cuadrado igual a la resistencia activa al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Entonces, reemplazando esa fórmula, va a ser que mi impedancia se va a estar a la raíz, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? A 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, reemplazando los valores que nos dio la pregunta. Y mi impedancia va a ser igual a 10 ohmios. Ahora podemos hallar mi voltímetro, la cual es mi corriente alterna, en función a qué? A la tensión, a mi corriente y a mi impedancia. Y vamos a encontrar, mire, gracias a esta fórmula, que es mi tensión igual a la corriente por impedancia. Ahí está, mi tensión igual a la corriente por impedancia, reemplazando va a ser igual a 5 por 10, me va a dar 50 voltios. Y encontramos aquí la pregunta ya. Entonces aquí hemos hecho un modelo de examen completo de la primera y el segundo ejercicio y esta de aquí. La primera valía 20, la segunda 5 y esta vale 5. ¿Sí? Este entonces se dan cuenta, son las mismas fórmulas. La única que varió fue el anterior ejercicio, ¿no? Ese era un poquito más larguito y puede ser que pregunte el ingeniero. ¿Por qué digo que puede ser usted bien? Pero no creo que pregunte si no enseñó. Eso el ingeniero no enseña en clase. Eso el ingeniero hace así, por ejemplo, explica el 1, el 4,
el 5, después se pasa al 11, 14, y bueno, y todo eso lo hace en 3 semanas, lo hace porque se falta el ingeniero. Estoy viendo jóvenes en la clase y dice, hay que ir a la marcha, si algo así, hay que ir al paro. Si van le regalo puntos, es mentira eso. Entonces, eso no le enseña el ingeniero, pero lo pregunta en el examen, por eso yo les expliqué, ¿ya? Y lo volví a hacer, ¿ya? Entonces, está aquí, no es necesario que lo explique, ¿ya? O depende si es que lo voy a explicar, ¿ya? Pero lo hicimos en la anterior clase de ejercicio acá, ¿ya? Esta es otra pregunta de examen, ¿no? Ya, entonces me dicen si quieren que les explique o no, digamos. Pero ya les expliqué en la anterior clase, esta acá me olvidé. Voy a decir una pregunta del examen que tenía, ¿ya? No sé, digamos, si quieren que les explique, me dicen, o no. Explíquelo. ¿Les explico? Ya. Esta es la pregunta de examen. Esta es igual, es común. Dice, a través de una bobina de inducción con coseno de phi de 0,3 pasa una corriente alterna de 10 amperes y el batímetro que mide la potencia de la bobina indica 250 watts. Determina la tensión de los bornes en la bobina, impedancia, resistencia activa y reactancia inductiva. Dice. Sacamos los datos. Este el coseno igual a 0, la corriente a 10 amperes y nos pide qué cosa? La tensión, la reactancia inductiva, la resistencia activa y mi impedancia. Esas son mis 4 instituciones que me pide la pregunta. Entonces, aplicando la gráfica, es la gráfica general, pero dice, ¿no? Que está conectado uno dice acá, con la bobina. Y dice que está con un batímetro que mide la potencia de la bobina. Ya, cuando diga batímetro, no es necesario que diga bornes. ¿Ya? La pregunta es, ¿te va a decir bornes o no? Digamos, que está devanado. Pero no es necesario que diga esa. Basta que diga batímetro, voltímetro, y ustedes asumen directamente esta gráfica acá, con los bornes que están devanados en la gráfica general. ¿Ya? Entonces ahí está mi tensión y mi corriente, ¿no? Como yo siempre decía, la tensión va a ir siempre unida de mano a mano, porque la tensión hace que va la corriente, o sea, a ver, ya, se va a acabar el tiempo y vuelven a entrar otra vez, ¿sí? Ahorita se acaba el tiempo, tenemos un minuto. Ya, sí, ahí está ligada. Aquí está mi reactancia activa y mi resistencia activa. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Fórmulas a aplicar. Va a ser mi coseno de phi igual a la potencia activa total sobre la potencia activa. Sabemos que la potencia activa aquí es igual a la corriente por la tensión. Entonces, bueno. No, entonces, aquí está igual. Entonces, mire, la reactancia activa al cuadrado y va a ser igual a que la potencia activa, o sea, despejando, ¿no? Va a ser igual a la potencia total activa sobre el coseno de phi. Disculpa. Entonces mi potencia, ¿sí? Brian, no estás grabando. ¿Sí? No, que este ejercicio como le dije, ya le expliqué la anterior clase, entonces ya se lo puse la grabación, digamos, por eso no lo estoy grabando. Este es el último ejercicio igual, digamos. ¿Ya? Pero si quiere, lo grabo, digamos. Pero es lo que ya les pasé grabado la anterior clase completa, ya. Ya, pero ya lo voy a grabar, ya, no tengan pena. A ver. Ya, a ver. Estoy grabando. Ya, entonces, ¿no? Aquí están las fórmulas que vamos a aplicar del coseno de phi, la potencia activa, la tensión, en este caso sería la tensión, y la reactancia inductiva y potencia total activa. Entonces encontramos la potencia activa, que va a estar, para encontrar la potencia activa vamos a aplicar la fórmula de coseno a la potencia total activa sobre la potencia activa
despejando la potencia activa va a ser igual a mi potencia total activa sobre ecuación de fin. Reemplazando, me va a dar el valor de 833,33 voltios ampere. Entonces voy a hallar ahora mi tensión, que está en relación, en este caso, con la potencia activa igual a ¿qué? A mi corriente por la tensión. Despejando va a ser igual la tensión igual a la potencia activa sobre la corriente, que va a ser 833,33 sobre 10. Me va a dar un valor de ¿cuánto? 83,33 voltios. Entonces ya hemos pillado dos incógnitas, la potencia activa y la tensión. Ahora vamos a encontrar la impedancia, la cual es la corriente alterna, ¿no? Aplicando la fórmula de la corriente alterna, que va a tener función con la tensión, la corriente y la impedancia. Aplicando mi fórmula va a ser igual a ¿qué? La tensión igual a la corriente por la impedancia. Va a ser mi impedancia igual a ¿qué? A mi tensión sobre mi corriente. O sea, ya despejada mi impedancia, va a ser igual a 83,33 sobre un valor de 8,33 ohmios. Y el último, ¿no? Allá la resistencia activa. Ya hemos pillado todos los datos. Entonces, aplicando la formulita, la potencia total activa va a ser igual a la resistencia activa por la corriente al cuadrado. Entonces, despejando mi resistencia activa va a ser igual a mi potencia total activa sobre la corriente al cuadrado. Y eso va a ser igual a 250 sobre 10 al cuadrado. Me va a dar un valor de ¿cuánto? De 2,5 ohmios. Ahora podemos hallar recién la reactancia inductiva. Y vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? De la impedancia en relación con la reactancia inductiva y la resistencia activa. Aplicando Pitágoras, tenemos que va a ser la impedancia al cuadrado igual a la resistencia activa al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, ¿no? Entonces aquí va a ser despejando la reactancia inductiva y aplicando lo que es, digamos, raíz y reemplazando los valores de 83,33 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado, me va a dar un valor de ¿cuánto? De 7,94 ohmios, ¿no? Y esa sería la pregunta, digamos, que nos da, ¿ya? Un ratito. A ver. Entonces, ahí son ustedes, chicos. Ahí sería todo la ayudantía de ahora.